¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy el pastor Carlos Acosta y me encuentro en esta mañana haciendo un sueño hecho realidad. Me encuentro aquí en Roma, en Italia, y me encuentro específicamente en una de las 60 catacumbas que existen aquí a lo largo, ¿verdad?, de la ciudad, fuera de la ciudad. Y esta catacumba especialmente se le conoce como la catacumba de Domitila. Esta catacumba fue donada, esta tierra, por una mujer noble, era familiar del emperador Domiciano, y entonces ella donó toda esta tierra. Ella se hizo cristiana y se le reconoce que ella, juntamente con una prima, familiares del emperador, fueron exiliadas, dado a que se hicieron cristianas. Y el emperador, pues, ¿verdad?, queriendo ser Dios y los cristianos no aceptando, pues, ¿verdad?, sufrieron bajo la persecución de él. Y esta catacumba, la cual terminamos de hacer un corrido subterráneo, no permiten video ni fotos, hay dos personas muy conocidas aquí sepultadas también, y son dos pretorianos, dos soldados pretorianos que se convirtieron al cristianismo y fueron sepultados aquí también. Hay un libro que se los recomiendo, se llama El mártir de las catacumbas, y habla de este soldado que se convirtió al cristianismo y fue sepultado aquí en esta catacumba. También se encuentra aquí sepultada alguien que se llama Petronila, quien se considera que fue la hija espiritual o la hija de sangre de Pedro. No se ha establecido bien si fue una hija espiritual o si fue una hija, ¿verdad?, de sangre del apóstol Pedro, pero también ella aquí fue sepultada, y también ella encontró, pues, la muerte por medio de la persecución. Ustedes pueden ver aquí varios artefactos que tenemos, muchos pues de mármol. Los romanos eran muy fuertes en el mármol, y el mármol pues se preserva después de miles y miles de años, y nosotros podemos ver aquí varias reliquias que se encontraron aquí o alrededor de aquí de las catacumbas. Como vuelvo a repetir, son 60. Y hay no solamente estos bustos, sino también hay pinturas que datan desde el siglo 200, 300, 400, como ustedes pueden apreciar. Y aquí en este lugar, las catacumbas, pues quiero decirles de que las catacumbas en realidad fueron construidas, ¿verdad?, por la gente que vivía en el Imperio Romano. Los emperadores pues tenían un problema en sus manos. Como había en la ciudad de Roma, era de miles y miles de personas que habitaban en un lugar tan pequeño, vivían como en manera de apartamentos. Y allí, pues cuando la gente fallecía, moría, no los podían pues sepultar en la ciudad. Entonces el Imperio Romano lo que hizo fue que abrió las tierras para poder que la gente pudiera sepultar a sus seres queridos. Y entonces es donde nosotros encontramos el lugar donde se sepultaban, ¿ok? Las catacumbas era un lugar que tenían sus nichos donde la gente pues sepultaba a sus seres queridos, ya sea adultos, niños. Encontramos ahorita, vi varias nichos de niños, de jovencitos también. El tamaño es pues diferente, y entonces los sellaban, y entonces si eran cristianos le ponían la X, ¿verdad?, y la P, o verdad en griego, las dos letras en griego, y ponían una lamparita con aceite para que pudieran ellos encontrar donde su ser querido fue sepultado. Y entonces primero ¿verdad?, la gente del Imperio Romano, los cristianos utilizaban también las catacumbas para ellos poder enterrar a los seres queridos suyos.
Y eso pues sucedió bastante, especialmente cuando las persecuciones se levantaron en contra de ellos. Nosotros pues la historia registra que hubieron pues bastantes persecuciones y muchos fueron sepultados en estos lugares. Y aquí nosotros pues podemos ver que después que el cristianismo fue la religión oficial del imperio, bueno, se le dieron los nombres de los que habían sido martirizados. Y por ejemplo aquí está la catacumba, se llama la catacumba de Domitila, porque pues ella fue martirizada y pues se bautizaron a los lugares estos de sepultura, se bautizaron con los nombres cristianos de los que habían fallecido aquí. Tuvimos un tour muy especial, no nos permitieron fotos ni video. Aquí estoy en el museo y wow, caminamos en diferentes niveles subterráneos, está oscuro, tienen unos tragaluz que se les conoce, y allí pues se entendía de que las personas pues aquí sepultaban a sus seres queridos y entonces venían quizá a poder visitar a sus seres queridos. Pero en aquellos tiempos pues se consideraba este lugar pues un lugar de sepultura más que todo, y hay unas grabaciones allá abajo en esos lugares donde pues se ponían en su nicho, y los que eran cristianos, algunos ponían algunas pinturas que reflejaban su fe. Podemos ver unas pinturas de Jesús, de los apóstoles, podemos ver el símbolo del pez que identificaban que eran cristianos. Y bueno, para mí es algo hecho realidad, un sueño hecho realidad, de poder venir y explorar aquí las catacumbas. Hay este libro que vuelvo a repetir, se llama El mártir de las catacumbas, y este libro habla bastante acerca de lo que fueron las persecuciones y la muerte de varios de los cristianos y donde eran sepultados. Estoy caminando aquí ya afuera, ya terminó nuestro tour, la que nos dio el tour, una persona pues especializada en la historia de las catacumbas, y hay mucho más que decir y que aprender de este hermoso lugar, y cómo nosotros podemos pues ver, ¿no es cierto?, cómo los cristianos vivieron en medio, cómo surgió, ¿verdad?, los cristianos, y cómo pues fueron vencedores en medio de un mundo que pues no quería a los cristianos, se consideraba que era una religión criminal, y por eso varios fueron sacrificados y sepultados aquí en estos lugares, las catacumbas. Es poquito lo que les puedo mencionar, pero estamos muy contentos aquí, mi esposa y yo. ¿Qué pasó, mi amor? Aquí estamos contentos de poder haber hecho este tour de las catacumbas y aprender más, ¿verdad?, de la historia del imperio, la historia, ¿verdad?, de cómo se vivía en aquellos días, y sobre todo la historia del cristianismo y cómo pues vimos todo lo que se experimentó. ¿Qué te impresionó de este tour de aquí de las catacumbas, mi amor? Bueno, pues ver todas las tumbas y las explicaciones, cómo van desde el siglo II hasta el siglo VI, y solamente pues alcanzamos ver, ¿verdad?, al siglo IV, y yo digo, wow, hablamos de siglos y siglos, ¿no? Ujú. Así que pues eso fue muy impresionante, ver cómo hacían estos, ¿cómo se llaman? Nichos. Nichos, ajá, donde Nichos, sepultaban a la sepultaban a gente. la gente, y pues ahí había Sí, no solamente cristianos, sino había de todo tipo sí, de personas, se había, enterraban aquí. se enterraban, eran pues los lugares donde se Así enterraban es. las personas. Y bueno, se sepultaban aquí en estos lugares los
los cristianos sepultaban a su gente, los que eran cremados en aquel entonces eran personas muy ricas de la nobleza, Correcto. los emperadores, y la gente pobre pues sepultaba. Pero los cristianos sepultaban a los suyos porque ese era el pensar, ¿verdad? De que se sepultaban dado a que Cristo fue sepultado. También no se utilizaba la cremación como hoy en día. Hoy en día ha llegado a ser la cremación a cuestión económica, más que, ¿verdad? Pues, muchas personas no pueden pagar una sepultura, así que deciden cremar, ¿verdad?, a su ser querido. Pero sí, ahí vienen las respuestas a muchas preguntas. Y el contraste, ¿no? De ahora, porque pues antes las personas que eran cremadas eran en realidad las personas que podían hacerlo económicamente o por la posición que Por la ellos tenían. posición, y era muy caro. Así que, bueno, esta es una pequeña explicación. Me impresionó mucho a mí la iglesia que era subterránea, una iglesia subterránea allí. La acabamos de ver, un lugar hermoso, y donde los primeros cristianos pues allí también adoraban a Dios y, ¿verdad? Allí cantaban y adoraban, estudiaban. Así que algo impresionante. Bueno, un sueño hecho realidad para nosotros desde aquí, desde Roma, visitando a las catacumbas, más de 60 de ellas, y tenemos que regresar para hacer una gira y visitar estos lugares y poder conocer mucho más. Aquí se despide de ustedes Pastor Carlos Acosta, mi esposa Alma, donde continuamos, ¿verdad?, aquí celebrando nuestro 22 aniversario, pasando por estos lugares históricos y viendo y conociendo un poquito más. Dios les bendiga a todos. Saludos. Saludos. Hasta pronto. Bye.